La figura de Nicolás Maduro es, sin duda, una de las más complejas y controvertidas de la política reciente. Así que vamos a intentar desgranar un poco cómo el actual presidente de Venezuela llegó al poder y, sobre todo, cómo ha conseguido mantenerse en él. Es que suena casi a guión de película, ¿verdad? ¿Cómo alguien pasa de ser conductor de autobús y líder sindical a presidente de una de las naciones petroleras más importantes del mundo? Para entenderlo, bueno, hay que rebobinar e irse al principio de todo. Para comprender al Maduro que conocemos hoy, es fundamental viajar a sus raíces, a una época en la que su nombre todavía no le sonaba a casi nadie. A ver, Maduro crece en Caracas en el seno de una familia de izquierdas. Ya desde muy joven milita en grupos políticos radicales, de hecho, llega a recibir formación en Cuba. Pero ojo, su verdadera escuela de liderazgo no fue ninguna universidad, fue el Metro de Caracas. Allí, como conductor, funda un sindicato muy potente, y es en esa lucha diaria, negociando y hablando con los trabajadores, donde forja sus habilidades políticas. Y entonces su vida da un giro de 180 grados. Se cruza en su camino una figura que lo cambiará todo. Un carismático teniente coronel que acababa de intentar un golpe de Estado. Su nombre era Hugo Chávez. Después del golpe fallido de 1992, Chávez acaba en la cárcel. Y es en ese momento cuando Maduro se convierte en uno de sus defensores más firmes, pidiendo su liberación. Y aquí está la clave de todo. Este gesto de lealtad, en el peor momento posible para Chávez, forjó un vínculo entre ellos que marcaría para siempre su futuro político. A partir de ese momento, su carrera política es un cohete. Se convierte en una pieza fundamental del partido de Chávez, es elegido diputado, llega a presidir la Asamblea Nacional y durante 6 años es la cara de Venezuela para el mundo como ministro de Exteriores. El último escalón, el definitivo, llega en 2012, cuando Chávez lo nombra su mano derecha, vicepresidente ejecutivo. Y con ese nombramiento, el camino hacia la presidencia queda prácticamente despejado. Eso sí, va a ser una sucesión marcada por la controversia desde el minuto 1. Es un momento realmente dramático, su última aparición pública. Un Hugo Chávez ya muy enfermo pronuncia estas palabras. Fue la señal definitiva la designación de Maduro como su heredero. Chávez dejaba meridianamente claro quién debía continuar con su legado. Tras la muerte de Chávez, se convocan elecciones en 2013. Maduro gana, sí, pero ojo a la cifra porque lo dice todo. El margen es de menos del 1,5%. Un resultado tan ajustado que la oposición lo impugna de inmediato, y ahí se planta la semilla de una crisis de legitimidad que va a definir todo su mandato. Su primer mandato no fue para nada un camino de rosas. Al contrario, estuvo definido por lo que podríamos llamar una tormenta perfecta de desafíos económicos, sociales y políticos. Primero, el mazazo económico. En 2014 los precios del petróleo se hunden y con ellos la economía venezolana, que entra en una espiral de hiperinflación y escasez. Luego, el estallido social, olas de protestas masivas en 2014 y 2017 que se encuentran con una fuerte represión. Y finalmente, la derrota política. En 2015, por primera vez, el chavismo pierde las elecciones parlamentarias y la oposición pasa a controlar la Asamblea Nacional. ¿Y qué hace Maduro ante esta derrota? Pues su respuesta va a definir su presidencia. En lugar de intentar cogobernar, en 2017 crea un órgano paralelo, la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, un parlamento nuevo compuesto únicamente por sus partidarios que en la práctica anula por completo el poder de la Asamblea Nacional elegida democráticamente. Una jugada de manual para recuperar el control total. El clímax de la tensión llega en 2018. Maduro convoca elecciones presidenciales, pero la mayor parte de la oposición las boicotea. El resultado es una reelección con una participación muy baja que la mayoría de la comunidad internacional, con Estados Unidos y la Unión Europea al frente, se niega a reconocer. Esto, como es de imaginar, desencadena una crisis institucional sin precedentes. En 2019, la Asamblea Nacional, todavía de mayoría opositora, declara a Maduro usurpador, y amparándose en esa declaración, su presidente, Juan Guaidó, se proclama presidente interino, consiguiendo el reconocimiento de más de 50 países. Y en medio de toda esta batalla por el poder está el coste humano. Esta cifra es sencillamente devastadora. Según la ONU, más de 7.700.000 venezolanos han tenido que dejar su país. Se ha convertido en la mayor crisis de refugiados y migrantes de la historia reciente de toda América. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es, ¿quién es Nicolás Maduro? Pues la respuesta depende enormemente de a quién se le pregunte. Las dos narrativas que existen sobre él son profundamente opuestas.
Por un lado está la narrativa oficial, que lo presenta como un líder socialista y antiimperialista, que ha resistido la presión extranjera para defender la soberanía y continuar la revolución bolivariana. Por otro lado, sus críticos y diversas ONG lo describen como un líder autoritario, responsable de la destrucción de la economía, de violaciones de derechos humanos y del desmantelamiento de la democracia. Dos visiones, como vemos, completamente irreconciliables. Así, el viaje de Nicolás Maduro, de sindicalista a presidente, se entrelaza de una forma inseparable con el destino de Venezuela. Y esto nos deja con una pregunta final, casi inevitable. ¿Cuál es el futuro que le espera a una nación cuya historia reciente ha estado tan profundamente definida por la figura de un solo hombre?